Probablemente nunca han tenido la oportunidad de hacerse esta pregunta a sí mismos. ¿Creen en los duendes? ¿Les parece probable que esas criaturas ancestrales que viven en los bosques estén en realidad allá afuera? Esta es la primera de las historias de esta semana dedicada a los duendes. Así que, por favor, apaguen la luz, reúnan a la familia y quédense con nosotros. Esta tarde, después de varios meses escuchando el canal, he decidido sentarme a escribir una de mis historias paranormales. Una que tiene que ver con niños y con duendes. Esos seres del bosque que, aunque puedan no creer en ellos, les aconsejo nunca darlos por sentado y siempre estar alerta de su presencia. El bosque esconde muchas cosas con las que no quieren encontrarse nunca. Ocurrió hace casi 24 años, cuando yo tenía 12 y mis primos rondaban mi misma edad. Mi abuelo, recién jubilado, había adquirido la casa de sus sueños en un bosque de Michoacán. Mi abuela y él siempre habían amado la vida en el campo, pero fue hasta ese momento, cuando ya estaban más tranquilos, que pudieron por fin mudarse fuera de la ciudad. Llevaban un mes viviendo ahí, cuando llegaron las vacaciones, y nos invitaron a mis primos y a mí a quedarnos unos días con ellos. Todos aceptamos. Era tradición pasar algún tiempo de nuestras vacaciones en casa de los abuelos, y ahora, en aquella casa en el campo, sería una nueva experiencia, casi como una aventura para unos preadolescentes inquietos como éramos nosotros. Los abuelos nos recibieron amables y cariñosos como siempre. El lugar nos pareció increíble. Una casita a las orillas del camino, que a sus espaldas tenía una enorme masa boscosa que le otorgaba un aspecto casi mágico al lugar. No era la única vivienda por ahí. Había otras pocas salteadas a lo largo de aquel espacio. Así, así que en realidad estaban muy bien. Los abuelos no estaban solos e incluso habían hecho ya amistad con algunos de sus vecinos. Fue la segunda tarde que estuvimos ahí, que tocaron a la puerta. Pronto la abuela nos presentó a quien había llegado. Era doña Isabel, una de las vecinas con quien más convivía mi abuelita, y que tenía mucho más tiempo que ella viviendo ahí. Había orientado a mis abuelos sobre lugares para abastecerse, comer y demás cosas necesarias para unos recién llegados. La señora tenía un semblante amable, y pareció muy agradable el tiempo que estuvo en el comedor tomando café con la abuela. Pronto, inquietos después de haber pasado toda la mañana ayudando a los abuelos en tareas domésticas, les dijimos que saldríamos a explorar un poco el terreno. La abuela no quería dejarnos ir solos, pero el abuelo le insistió en que no pasaría nada y nos hizo prometer que no nos separaríamos nunca y que no nos alejaríamos demasiado. Mi abuelo, hombre como todos nosotros, probablemente sabía que a esa edad recorrer el bosque solos era el mejor sinónimo de aventura para nosotros. La abuela accedió a regañadientes, pero antes de que abandonáramos la casa, doña Isabel nos detuvo. Dijo, dirigiéndose a mi abuelo, que se estaba haciendo muy tarde
y que no era buena idea que nos adentráramos solos al bosque. Mi abuelo insistió una vez más en que no pasaría nada, y aquella mujer respondió diciendo que cuanto más se acercaba la noche, los duendes estarían más alerta de nosotros. Mi abuelo, que toda su vida había vivido en la ciudad y que su profesión estaba relacionada con la ciencia, dijo que esos eran solamente cuentos de pueblo, que no tendríamos por qué hacer caso de ellos, y nos dejó salir. Mientras nos alejábamos de ahí, escuchamos la voz de doña Isabel gritando que no recogiéramos nada del bosque. La verdad es que nos daba miedo perdernos, así que en realidad no nos alejamos mucho. Habremos andado cerca de 1 kilómetro cuando decidimos regresar. Y fue en el camino de vuelta que notamos un montículo de tierra que tenía un agujero excavado. Parecía casi como una pequeña caverna, a la cual no le podíamos ver el fin. La observamos por un momento, pero creímos que tal vez sería un nido de víboras, y decidimos marcharnos de ahí sin agitar mucho las cosas. De regreso en la casa, estaba cerca de anochecer. Mi abuelo nos había comprado unas películas en VHS y las veríamos esa noche en una especie de pijamada en la sala. Después de cenar, preparamos los sillones con cobijas y una colchoneta en el piso y nos dispusimos a ver Terminator 2. Si no mal recuerdo, fue mi primo Rafa quien le preguntó a mi primo Adaí qué tenía ahí. En sus manos, mi primo sostenía una bolsa llena de canicas. No eran demasiadas, tal vez eran 6 u 8 grandes, pero eran unas canicas transparentes llenas de trocitos de vidrio de colores. Eran muy bonitas. Cuando le preguntamos de dónde las había sacado, Adaí dijo que las había recogido del suelo cerca del nido de víboras en el bosque, que nos regalaría una a cada quien. Pero entonces la película atrapó nuestra atención y después, con la segunda función, La historia sin fin, caímos completamente rendidos. Me desperté de madrugada tras escuchar la puerta de la casa abrirse. Adormilado, pensé que probablemente mi abuelo había salido por algo. Tal vez algún madero para la chimenea que tenía en su alcoba. Escuché entonces unas risitas. Giré la vista para ver a mis primos. Yo me encontraba acostado en un sillón, y en el otro sillón, mi primo Adaí estaba perdidamente dormido, pero no sé bien cómo describir esto. Digamos que una especie de oscuridad estaba posada sobre él. En principio, era como solamente una nube negra, pero poco a poco, esta se fue definiendo y vi claramente a una personita sentada en el pecho de mi primo. Una personita que lucía mucho más negra que la oscuridad en la habitación, como si cualquier rastro de luz fuera absorbido por su piel. Ni siquiera pude reaccionar cuando Rafa y Toñito, que se habían acostado en la colchoneta, comenzaron a gritar desesperados. Ellos también habían despertado con el ruido
y se habían percatado, antes que yo, de aquella cosa sobre nuestro primo. Adaí estaba completamente inconsciente, y con aquellos gritos, ese ser se incorporó levantándose sobre el pecho de nuestro primo. Era pequeñito. Medía tal vez 30 centímetros de altura, como una regla escolar. De un salto bajó del pecho de mi primo, tomó la bolsita de canicas y brincó al suelo detrás del sillón. Escuchamos nuevamente esas risitas y después solamente pudimos ver la puerta de la casa abrirse y azotarse unos segundos después. Fue en ese momento que salió el abuelo de su cuarto, alterado por el sonido que había hecho la puerta, pensando que tal vez nos habíamos salido de ahí. Ese sonido también había despertado a Adaí. Rafa, Toñito y yo estábamos muy alterados. Cuando por fin nos calmamos, pudimos contarle a los abuelos lo que había ocurrido, mientras la abuela nos servía un té para relajarnos. Y el abuelo era un completo escéptico y probablemente también un cínico con muchas cosas, pero jamás hubiera dudado de sus nietos. Y él mismo fue a buscar a la señora Isabel a la mañana siguiente mientras desayunábamos. Le contó lo que nos había pasado la noche anterior y cómo el resto de la velada la pasamos con una cruz detrás de la puerta, esperando que sirviera de algo. Son los duendes, les dije. Y ahora la preocupación es que ninguno se les vaya a pegar a ustedes, respondió aquella mujer, viéndonos sumamente angustiada. Los siguientes días ahí estuvimos muy alerta, pero nada más ocurrió. Sin embargo, es verdad que el abuelo había puesto cruces en las esquinas de su terreno. Y antes de partir a la central, el día que nos íbamos de ahí, doña Isabel llegó con un pequeño trozo de hierro para cada uno de nosotros. Dijo que debíamos ponerlo en nuestras mochilas y nos dio ramitos de laurel para meter en nuestras chamarras. Dijo que eso ahuyentaría cualquier cosa que quisiera irse con nosotros desde el bosque a nuestras casas. Y así fue. Regresamos a casa tranquilos y con una anécdota extraña que no sabíamos a quién contarle, y tampoco estábamos seguros de que nos creerían. Meses después, los papás de Toñito fueron a visitar a los abuelos junto con su hermanita Leti. 3 días después, cuando volvieron a casa, estaban sumamente afectados. Habían vivido una experiencia igualmente perturbadora cuando perdieron a Leti de la casa. Doña Isabel la encontró varios metros adentro del bosque, justo rumbo a aquel montículo de tierra. Dijeron que incluso tuvieron que ir a curarla con un brujo cercano para que unas personitas negras que ella decía haber visto no la siguieran. Pero algo pasó. Doña Isabel también les había dado una pieza de hierro y laurel, pero probablemente la niña, siendo tan pequeña, los había tirado. Toñito escuchó risas en su casa por meses, hasta que un curandero tuvo que ir a hacer una limpia y demás cosas que él no pudo presenciar porque ocurrieron mientras estaba en la escuela. Muy cerca de la casa de mis abuelos había una guarida de duendes. Eso es algo que tuvimos que llegar a aceptar. La familia tomó toda clase de precauciones cada que visitábamos ese lugar, pero lo cierto es que en cuanto mis abuelos faltaron, mi papá y mis tíos se deshicieron de esa propiedad a través de un abogado
Y sin los abuelos nunca más volvieron a pisar ese lugar ni permitieron que los hijos de mis primos fueran ahí.